El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre la árida extensión de Arizona, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte como si fuera un espejismo cruel. Samuel Hayes tiró de las riendas de su caballo alazán, deteniéndose bajo la escasa sombra de un mezquite retorcido. El polvo se había asentado en cada pliegue de su ropa, en cada línea de su rostro curtido por años de sol y viento. A sus 35 años, Samuel había cabalgado más millas de las que la mayoría de los hombres caminarían en toda una vida, siempre en busca de trabajo, siempre en movimiento, siempre solo. Sus ojos azules, desgastados por la constante luz del desierto, escanearon el sendero que se extendía ante él. Había estado siguiendo esta ruta durante 3 días, dirigiéndose hacia el pueblo de Esperanza Perdida, donde había oído que un rancho necesitaba vaqueros para el arreo de otoño. Era un nombre apropiado para un pueblo, pensó con amargura. Parecía que donde quiera que fuera, la esperanza siempre estaba perdida para hombres como él. El viento susurraba entre las ramas secas del mezquite, llevando consigo el aroma a salvia y tierra calcinada. Samuel desató su cantimplora de cuero y tomó un sorbo del agua tibia, saboreando cada gota preciosa. En esta tierra despiadada, el agua era más valiosa que el oro, y él había aprendido a no desperdiciar ni una sola gota. Fue entonces cuando los vio. A lo lejos, 2 figuras pequeñas se movían lentamente por el sendero, encorvadas bajo el peso de cargas que parecían demasiado pesadas para sus delgados marcos. Samuel entrecerró los ojos, protegiéndolos del resplandor con la mano encallecida. Eran niños, se dio cuenta, y estaban cargando leña. Espoleó suavemente a su caballo y se acercó, manteniendo un paso lento para no asustarlos. A medida que se aproximaba, pudo distinguir mejor a los 2 pequeños. La mayor era una niña de quizás 14 años, con cabello negro como el carbón trenzado en una cola que le caía por la espalda. Su vestido, que una vez había sido azul claro, ahora estaba desteñido y remendado en varios lugares. Llevaba un haz de leña atado con una cuerda gastada, y las correas se habían hundido profundamente en sus hombros delgados. El menor era un niño de no más de 8 años, con los mismos ojos oscuros y el cabello negro de su hermana. Sus pantalones eran demasiado grandes para él, sostenidos por unos tirantes remendados, y su camisa estaba tan desgastada que se podían ver parches de su piel bronceada a través de los agujeros. El haz de leña que cargaba era proporcionalmente grande para su tamaño, y Samuel podía ver cómo se tambaleaba bajo el peso. «Diego, despacio». La voz de la niña llevaba una autoridad que parecía demasiado madura para su edad. «No queremos que se te caiga la leña otra vez». «Pero María Elena, estoy cansado», gimoteó el niño, deteniéndose para reajustar su carga. «¿Podemos descansar un poco más?» María Elena se detuvo y se volvió hacia su hermano menor. Samuel pudo ver la fatiga en sus ojos, la forma en que sus hombros se hundían bajo el peso de más que solo la leña. Era una mirada que él conocía bien, la mirada de alguien que había sido forzado a crecer demasiado rápido, a asumir responsabilidades que no deberían recaer sobre hombros tan jóvenes. «Mira, hermanito», dijo ella arrodillándose para estar a la altura de los ojos del niño. «Sé que estás cansado, pero tenemos que llegar al pueblo antes de que se ponga el sol. Don Rodríguez nos dijo que si no traíamos la leña a tiempo hoy, no nos pagaría. Y tú sabes que necesitamos ese dinero para la comida». El niño asintió con solemnidad, y Samuel sintió que algo se retorcía en su estómago. Había visto esta escena demasiadas veces. Niños forzados a trabajar como adultos, sin infancia, sin juegos, sin la libertad de ser simplemente niños. Se acercó más, y María Elena levantó la vista, sus ojos inmediatamente cautelosos. Samuel levantó una mano en señal de paz. «No quiero molestarlos», dijo, su voz ronca por el polvo y la falta de uso. «Solo me preguntaba si necesitaban ayuda». María Elena se puso de pie rápidamente, colocándose instintivamente entre Samuel y su hermano menor. «No necesitamos ayuda, señor. Podemos cuidarnos solos». Su voz era firme, pero Samuel pudo detectar el temor que se ocultaba debajo. Estos niños habían aprendido a no confiar en los extraños. Una lección dura pero necesaria en esta tierra despiadada. «Estoy seguro de que pueden»,
dijo Samuel, manteniendo su voz suave y no amenazante. «Pero este sol es cruel, y ustedes han estado caminando durante mucho tiempo. Al menos déjenme ofrecerles un poco de agua». Desató su cantimplora y la ofreció. María Elena vaciló, sus ojos yendo de Samuel a la cantimplora y luego a su hermano, que había comenzado a babear al ver el agua. «María Elena, tengo sed», susurró Diego, tirando de la manga de su hermana. Samuel pudo ver la batalla interna en los ojos de la niña. Su instinto de proteger a su hermano luchaba contra años de desconfianza aprendida. Finalmente, la necesidad ganó. «Está bien», dijo, tomando la cantimplora con manos temblorosas, «pero solo un poco». Le dio un sorbo pequeño a Diego primero, luego tomó uno para sí misma. Samuel notó cómo se controlaba, cómo se obligaba a no beber más de lo que era absolutamente necesario. Estas eran las acciones de alguien que había conocido la verdadera hambre, la verdadera sed. «Gracias, señor», dijo María Elena, devolviéndole la cantimplora. «No tenemos dinero para pagarle». «No quiero su dinero», respondió Samuel, volviendo a atar la cantimplora a su silla. «Un hombre no cobra por un trago de agua». Se quedó en silencio por un momento, estudiando a los dos niños. Había algo en ellos que le resultaba familiar, aunque no podía identificar qué. Tal vez era la forma en que María Elena mantenía la cabeza en alto a pesar de su situación, o la manera en que Diego confiaba completamente en su hermana mayor. «¿Viven en Esperanza Perdida?», preguntó. María Elena asintió. «En las afueras del pueblo. Tenemos una pequeña casa». Samuel captó la pausa, la forma en que ella había dudado antes de decir casa. Probablemente era poco más que una choza, supuso. «Bueno», dijo, «resulta que me dirijo hacia allá yo mismo. ¿Les importaría si cabalgamos juntos? El sendero puede ser peligroso para los niños solos». Los ojos de María Elena se endurecieron. «No somos niños pequeños, señor. Hemos estado cuidándonos solos durante mucho tiempo. Tengo que ser mamá para él», añadió con fiereza, señalando a Diego. «Y lo he estado haciendo bien». Las palabras golpearon a Samuel como un puño en el estómago. Había tal dolor en esas palabras, tal resignación madura. Esta niña había perdido su infancia, había sido forzada a convertirse en madre y protectora antes de que siquiera hubiera tenido la oportunidad de ser completamente una niña. «Estoy seguro de que lo has hecho», dijo Samuel suavemente, «pero incluso las madres más fuertes necesitan ayuda a veces». María Elena lo miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de ver dentro de su alma. Finalmente, asintió. «Está bien, pero mantenemos nuestros propios ritmos». «Por supuesto», acordó Samuel. Bajó de su caballo y comenzó a caminar junto a los niños, llevando las riendas en su mano. El sol continuaba su implacable asalto y el polvo se arremolinaba alrededor de sus pies con cada paso. Pero algo había cambiado en el aire. Ya no se sentía completamente solo. Mientras caminaban, Samuel observó a los niños más de cerca. A pesar de su ropa gastada y su evidente pobreza, había algo en ellos que hablaba de mejores tiempos. La postura de María Elena, la forma en que hablaba, incluso la manera en que había corregido el habla de Diego más temprano, todo sugería que habían sido criados con educación, con amor, con esperanzas de un futuro mejor. «¿Hace mucho tiempo que están solos?», preguntó suavemente. María Elena miró hacia adelante, sus ojos fijos en el sendero polvoriento. «Desde la primavera. Mamá y papá murieron de fiebre». Su voz era plana, sin emoción, pero Samuel pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se apretaban alrededor de las cuerdas que sostenían su carga de leña. «Lo siento», dijo, y lo decía en serio. «Eso debe haber sido muy difícil». «Tengo que cuidar de Diego», respondió ella, como si esa fuera toda la explicación necesaria. «Él es todo lo que me queda». Samuel asintió entendiendo. Había visto demasiadas familias destrozadas por la enfermedad, demasiados niños dejados solos en un mundo que no tenía paciencia para los huérfanos. Pero había algo más en esta historia, algo que María Elena no estaba diciendo. ¿Y han estado viviendo solos desde entonces? ¿No tienen familia? María Elena vaciló, y Samuel vio un destello de algo en sus ojos, algo que podría haber sido miedo. «No», dijo finalmente.
No tenemos a nadie más. Pero la forma en que lo dijo, la pausa antes de responder, le dijo a Samuel que había más en la historia. Mucho más. El pueblo de Esperanza Perdida apareció ante ellos como un espejismo que se había vuelto real. Las casas de adobe se alineaban en la calle principal, sus paredes encaladas brillando bajo el sol implacable. Había una cantina, una tienda general, una herrería y una pequeña iglesia con un campanario que se alzaba sobre los demás edificios como un dedo señalando hacia el cielo. Pero lo que más llamó la atención de Samuel fueron los hombres que estaban parados fuera de la cantina. Había 3 de ellos, todos vestidos mejor que el habitante promedio del pueblo, con sombreros caros y botas de cuero fino. Uno de ellos, un hombre corpulento con bigote, tenía una placa de sheriff brillando en su pecho. Cuando vieron acercarse al grupo, los 3 hombres se enderezaron, sus ojos fijos en María Elena y Diego. «Ahí está nuestra pequeña recolectora de leña», dijo el sheriff, su voz llevando un tono que hizo que Samuel sintiera un escalofrío por la columna vertebral. «Y veo que ha hecho un nuevo amigo». María Elena se tensó, su mano buscando instintivamente la de Diego. «Sheriff Montoya», dijo, su voz apenas un susurro. Samuel no necesitaba más introducción. Había conocido a hombres como el sheriff Montoya antes, hombres que usaban su poder para aprovecharse de los débiles, que veían a los niños huérfanos como recursos a explotar en lugar de vidas a proteger. «Señores», dijo Samuel, tocándose el borde de su sombrero. «Hermoso día». «Sí que lo es», respondió Montoya, pero sus ojos nunca dejaron a los niños. «Espero que nuestros pequeños trabajadores no le hayan causado problemas, forastero». «Para nada», dijo Samuel, «solo compartimos el sendero». «Bien, bien», dijo Montoya, pero había una amenaza en su voz, «porque estos niños tienen trabajo que hacer, responsabilidades que cumplir». Samuel sintió que su mandíbula se tensaba, pero se obligó a mantener la calma. No conocía la situación completa todavía, y hacer un movimiento precipitado podría poner a los niños en más peligro. «Vamos, niños», dijo Montoya. «Don Rodríguez está esperando su leña». María Elena asintió, su rostro pálido pero determinado. «Gracias por la agua, señor», le dijo a Samuel, «y por caminar con nosotros». «Fue un placer», respondió Samuel, y lo decía en serio. Mientras veía a los niños alejarse, cargando sus pesadas cargas hacia la parte trasera de la tienda general, Samuel sintió que algo se encendía dentro de él. Había algo terriblemente mal en esta situación, algo que iba más allá de la simple pobreza o la orfandad. El sheriff Montoya y sus compañeros se acercaron más. «Espero que no tenga intenciones de quedarse mucho tiempo en nuestro pueblo, forastero», dijo Montoya, su mano descansando casualmente en la culata de su pistola. «Somos una comunidad muy unida aquí y no nos gustan las interferencias». Samuel miró directamente a los ojos del sheriff, manteniendo su voz tranquila pero firme. «Solo estoy de paso, buscando trabajo». «Bien», dijo Montoya, «manténgalo así». Los 3 hombres se alejaron, pero Samuel pudo sentir sus ojos en él mientras se dirigía hacia la cantina. Había algo podrido en Esperanza Perdida, algo que iba más allá de la corrupción normal de un pueblo pequeño. Esa noche, en la cantina, Samuel no pudo quitarse de la cabeza la imagen de María Elena diciendo, «Tengo que ser mamá para él». Había una historia ahí, una historia de pérdida y supervivencia, de una niña que había sacrificado su infancia para proteger a su hermano menor. Y Samuel Hayes, el vaquero solitario que había pasado años huyendo de sus propios demonios, sintió por primera vez en mucho tiempo que había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse y luchar. Fuera, el viento del desierto susurraba entre los edificios, llevando consigo el aroma a salvia y la promesa de tormentas por venir. Y en una pequeña choza en las afueras del pueblo, 2 niños se acurrucaban juntos, sin saber que el simple acto de compartir agua con un extraño estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El amanecer llegó a Esperanza Perdida con la suavidad de una caricia tibia, pintando las montañas distantes en tonos dorados y púrpuras. Samuel Hayes había dormido poco, su mente inquieta por los eventos del día anterior. Se había hospedado en la pequeña posada del pueblo, una habitación espartana con una cama angosta
y una ventana que daba al callejón trasero. Era desde esa ventana que había visto algo que había confirmado sus sospechas sobre la verdadera naturaleza de Esperanza Perdida. En las primeras horas del amanecer, cuando el pueblo aún dormía, había visto a María Elena y Diego salir de lo que apenas podía llamarse una casa. Era más bien una choza construida con tablas de madera recuperadas, lona y adobe agrietado. El techo estaba parcialmente cubierto con hojas de lata oxidadas que habían sido claramente rescatadas de otros edificios. No había chimenea, solo un pequeño agujero en una esquina por donde se escapaba el humo de lo que supuso era un fuego muy pequeño. Los niños habían salido antes del amanecer, ya cargados con hachas pequeñas y cuerdas, dirigiéndose hacia las colinas donde crecían los mezquites y los robles enanos. Samuel había observado cómo María Elena revisaba constantemente a Diego, asegurándose de que no se rezagara, ajustando su carga cuando se volvía demasiado pesada. Ahora, mientras tomaba su café negro y amargo en la cantina, Samuel reflexionaba sobre lo que había visto. Estos niños no eran simplemente huérfanos pobres. Había algo más profundo en juego, algo que involucraba al sheriff Montoya y a los hombres bien vestidos que lo acompañaban. «Buenos días, forastero», dijo una voz suave a sus espaldas. Samuel se volvió para ver a una mujer mayor, probablemente de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño y ojos amables pero cansados. Vestía un delantal sobre un vestido sencillo y llevaba una bandeja con pan fresco. «Buenos días, señora», respondió Samuel, tocándose el borde de su sombrero. «Soy Carmen Delgado», dijo la mujer, acercándose con cautela. «Trabajo aquí en la cantina. ¿Puedo ofrecerle algo de comer?» «Sí, gracias», dijo Samuel. «Y por favor, siéntese si tiene tiempo. Me gustaría conocer más sobre su pueblo». Carmen miró nerviosamente alrededor. Luego se deslizó en la silla frente a él. «¿Qué quieres saber?» «Ayer conocí a 2 niños en el sendero, María Elena y Diego. Parecían estar en una situación difícil». Los ojos de Carmen se llenaron inmediatamente de lágrimas. «Ah, esos pobres niños. Lo que les ha pasado es una tragedia que rompe el corazón». «¿Puede contarme?», preguntó Samuel suavemente. Carmen miró nuevamente alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. «¿Promete que no repetirá esto? Si el sheriff Montoya se entera de que he estado hablando...» «Lo prometo», dijo Samuel, y ella pudo ver la sinceridad en sus ojos. Carmen tomó una respiración profunda. Esos niños no siempre fueron pobres. Su padre, don Eduardo Vázquez, era dueño de una de las haciendas más prósperas de la región, la Hacienda San Rafael. Tenía miles de acres, ganado, caballos. Era un hombre respetado y querido. Samuel se inclinó hacia adelante intrigado. «¿Qué pasó?» «La fiebre tifoidea llegó en la primavera», continuó Carmen, su voz apenas un susurro. «Mató a don Eduardo y a su esposa, doña Isabela, en cuestión de días. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura. Después del funeral, el sheriff Montoya apareció con unos documentos que, según él, mostraban que don Eduardo le debía una gran cantidad de dinero a varios prestamistas. ¿Y usted no cree que fuera verdad?» Carmen negó con la cabeza vigorosamente. Don Eduardo era un hombre honesto, un hombre de negocios inteligente. Nunca habría puesto en riesgo el futuro de sus hijos con deudas imprudentes. Pero Montoya tenía los documentos, tenía testigos, tenía todo lo que necesitaba para confiscar la hacienda. ¿Y los niños? «Los echaron», dijo Carmen, limpiándose los ojos con el borde de su delantal. «Les dijeron que podían quedarse en el pueblo, pero que tendrían que trabajar para ganarse la vida. Montoya los instaló en esa choza horrible y les ha estado dando trabajos, pagándoles apenas lo suficiente para sobrevivir». Samuel sintió que la rabia se encendía en su pecho. «¿Y nadie ha hecho nada?» «¿Qué podemos hacer?», preguntó Carmen con desesperación. «Montoya es el sheriff, tiene el poder, tiene las armas, tiene el respaldo de hombres ricos que se benefician de la situación. Los pocos que han intentado ayudar a los niños han sido disuadidos». «¡Disuadidos!». Carmen se acercó más, bajando la voz aún más. «El mes pasado, el maestro de escuela, don Miguel, trató de conseguir que los niños regresaran a la escuela. Dijo que la educación era su derecho. A la semana siguiente,
encontraron razones para despedirlo. Ahora trabaja en una mina a 3 días de camino de aquí. Samuel bebió su café, procesando la información. ¿Y la hacienda? ¿Qué pasó con ella? Montoya la dividió entre él y sus socios, dijo Carmen con amargura. Ahora es propiedad de 3 hombres, el propio Montoya, don Rodríguez, el dueño de la tienda general, y un hombre llamado Armando Gutiérrez, que vino de fuera justo antes de que murieran los padres de los niños. ¿Armando Gutiérrez? Sí, un hombre de negocios de la ciudad. Llegó con papeles legales y dinero. Muy conveniente, si me pregunta. Samuel terminó su café y se levantó. Gracias por contarme esto, señora Delgado. Ha sido muy ilustrativo. Por favor, dijo Carmen agarrando su brazo, no haga nada precipitado. Estos son hombres peligrosos. No se preocupe, dijo Samuel. Solo voy a dar un paseo. Pero mientras salía de la cantina, Samuel ya había formado un plan. Necesitaba saber más sobre estos documentos, más sobre la muerte de los padres de los niños, y especialmente más sobre el misterioso Armando Gutiérrez. Su primera parada fue la oficina del sheriff, un edificio de adobe con barras de hierro en las ventanas. Montoya estaba sentado detrás de su escritorio, revisando algunos papeles. «Forastero», dijo Montoya sin levantar la vista. «Pensé que se habría ido ya». «Aún estoy decidiendo», respondió Samuel. «Hermoso pueblo. Me preguntaba si podría necesitar ayuda temporal. Soy bueno con los caballos, el ganado». Montoya levantó la vista, estudiando a Samuel con ojos calculadores. «¿Qué tipo de experiencia tiene?» «He trabajado en ranchos desde Texas hasta California», dijo Samuel. «Puedo dominar, marcar, arrear lo que necesite». Murmuró Montoya. «Podría haber algo. Tengo algunos intereses ganaderos que necesitan supervisión». «¿Los antiguos terrenos de la hacienda San Rafael?», preguntó Samuel casualmente. Los ojos de Montoya se endurecieron. «¿Cómo sabe sobre eso?» «La gente habla», dijo Samuel con indiferencia. «Escuché que era una operación próspera». «Lo era», dijo Montoya lentamente, «antes de que el pobre don Eduardo se metiera en problemas financieros. Muy triste toda esa situación». «Sí», acordó Samuel, «especialmente para los niños». «Los niños están bien», dijo Montoya bruscamente. «Tienen trabajo, tienen techo, más de lo que muchos huérfanos pueden esperar». Samuel asintió manteniendo su expresión neutral. «Por supuesto. Bueno, si necesita ayuda con el ganado, le haré saber», dijo Montoya, volviendo a sus papeles. «Pero mientras tanto, sugiero que no se mezcle en asuntos que no le conciernen». «Por supuesto», dijo Samuel, y salió de la oficina. Su siguiente parada fue la tienda general, donde encontró a don Rodríguez, un hombre gordo con ojos pequeños y una sonrisa oleosa. La tienda estaba llena de todo tipo de mercancías, herramientas, telas, comida enlatada, municiones. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó Rodríguez. «Solo mirando», dijo Samuel paseando por la tienda. «Impresionante inventario». «Sí, hemos tenido mucho éxito últimamente», dijo Rodríguez con orgullo. «Nuevas oportunidades de negocio, podríamos decir. Como la hacienda». Rodríguez se tensó ligeramente. «¿Qué hacienda?» «La de los Vázquez. Escuché que usted fue uno de los que se benefició cuando se dividió la propiedad». «Eso fue un negocio legítimo», dijo Rodríguez defensivamente. «Don Eduardo nos debía dinero, mucho dinero. Los documentos están todos en orden». «Estoy seguro de que lo están», dijo Samuel. «¿Conocía bien a don Eduardo?» «Bastante bien», dijo Rodríguez, relajándose un poco. «Era un buen hombre, pero no muy bueno con los negocios, siempre pidiendo prestado, siempre expandiéndose demasiado rápido». «¿Y sus hijos? ¿Los conocía?» «Sí, pobres niños. Muy trágico lo que pasó, pero estamos cuidando de ellos. Les damos trabajo, les pagamos justamente». Samuel levantó una ceja. «¿Justamente?» «2 pesos por día por la leña», dijo Rodríguez. «Es un buen salario para niños. 2 pesos por día por el trabajo agotador de recoger y transportar leña». Samuel había visto lo que cargaban esos niños. Sabía cuánto tiempo les tomaba. Era explotación pura. «Generoso», dijo Samuel secamente. «Somos una comunidad cuidadosa», dijo Rodríguez. «Cuidamos a nuestros propios».
Samuel compró algunas provisiones y salió de la tienda, su desprecio por estos hombres creciendo con cada interacción. Pero aún necesitaba más información. Necesitaba encontrar a Armando Gutiérrez. Lo encontró en la cantina esa tarde, un hombre elegante de mediana edad, vestido con un traje caro y fumando un cigarro importado. Tenía el aire de alguien acostumbrado al poder y al privilegio. «Señor Gutiérrez», dijo Samuel, acercándose a su mesa. «Sí», respondió Gutiérrez, estudiando a Samuel con ojos fríos. «Soy Samuel Hayes. Escuché que usted podría tener oportunidades de trabajo en la antigua Hacienda Vázquez». «Siéntese», dijo Gutiérrez, señalando una silla. «¿Qué tipo de trabajo busca?» «Cualquier cosa relacionada con ganado», dijo Samuel. «He escuchado que la hacienda está siendo reorganizada». «Sí», dijo Gutiérrez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hubo algunos cambios en la propiedad. Desafortunadamente, los propietarios anteriores no fueron muy buenos administradores». «¿Los conocía?» «Brevemente», dijo Gutiérrez. «Vine aquí a hacer negocios con don Eduardo poco antes de su muerte. Muy conveniente que hubiera establecido contactos comerciales antes de que surgieran las oportunidades». ¿Oportunidades? Cuando alguien muere con deudas, señor Hayes, surgen oportunidades para aquellos que están preparados para actuar rápidamente. Samuel mantuvo su rostro inexpresivo, pero por dentro se sentía enfermo. Este hombre estaba admitiendo básicamente que había estado esperando que muriera a don Eduardo. ¿Y los niños? «Los niños están siendo cuidados adecuadamente», dijo Gutiérrez. «Tienen trabajo, tienen alojamiento, están aprendiendo el valor del trabajo duro». «Por supuesto», dijo Samuel. «Bueno, si tiene trabajo disponible». «Posiblemente», dijo Gutiérrez. «Pero primero necesito saber más sobre usted. ¿De dónde viene? ¿Por qué está aquí?» «Soy un vaquero», dijo Samuel simplemente. «Voy donde hay trabajo». Murmuró Gutiérrez. «Hablaré con mis socios. Pero mientras tanto, espero que entienda que valoramos la discreción en nuestras operaciones». «Por supuesto», dijo Samuel. Esa noche, Samuel caminó hasta las afueras del pueblo, donde se encontraba la pequeña choza de los niños. Había traído consigo algunas cosas: pan fresco, carne seca y una pequeña bolsa de frijoles. No era mucho, pero era mejor que nada. Se acercó cautelosamente a la choza, no queriendo asustar a los niños. Pudo ver un tenue resplandor de fuego a través de las grietas en las paredes y escuchó voces suaves en el interior. «Diego, tienes que comer más», estaba diciendo María Elena. «Necesitas crecer fuerte». «Pero tú apenas comiste nada», respondió la vocecita de Diego. «Yo ya comí suficiente», mintió María Elena. «Además, las hermanas mayores no necesitan comer tanto como los hermanos pequeños». Samuel sintió que su corazón se comprimía. Esta niña se estaba privando de comida para asegurar que su hermano tuviera suficiente. Golpeó suavemente en la puerta improvisada. «¿Quién es?», preguntó María Elena, su voz inmediatamente cautelosa. «Soy Samuel, el vaquero del sendero», dijo. «Traje algunas cosas». Hubo un silencio, luego el sonido de pasos. La puerta se abrió una grieta, y Samuel pudo ver el ojo de María Elena mirándolo. «¿Qué quiere?», preguntó. «Solo quería traerles algo de comida», dijo Samuel. «No hay obligación. Solo pensé que podrían necesitarla». La puerta se abrió más, y María Elena salió, cerrándola detrás de ella. «No necesitamos caridad», dijo, pero Samuel pudo ver el hambre en sus ojos. «No es caridad», dijo Samuel. «Es pago». «¿Pago por qué?» «Por mostrarme el camino ayer, por la compañía en el sendero». María Elena lo miró sospechosamente. «¿Por qué hace esto realmente?» Samuel se arrodilló para estar a su altura. «Porque cuando tenía tu edad, también estuve solo. Y alguien me ayudó cuando más lo necesitaba». «¿Qué le pasó a sus padres?» «Murieron en un accidente», dijo Samuel. «Yo tenía 14 años, exactamente tu edad». María Elena estudió su rostro en la luz tenue de la luna. «¿Y qué pasó con usted?» «Sobreviví», dijo Samuel simplemente. «Pero no fue fácil, y tuve ayuda». María Elena permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente, extendió sus manos para tomar la bolsa de comida. «Gracias», susurró. «María Elena», dijo Samuel suavemente.
Quiero que sepas que si alguna vez necesitas ayuda, ayuda real, puedes encontrarme. ¿Entiendes? Ella asintió, y Samuel pudo ver lágrimas brillando en sus ojos. Tengo que cuidar a Diego, dijo, su voz quebrada. Es todo lo que me queda de mi familia. Lo sé, dijo Samuel, y estás haciendo un trabajo increíble, pero no tienes que hacerlo sola. María Elena se limpió los ojos con el dorso de la mano. ¿Conoce la verdad sobre lo que pasó con nuestra hacienda? Algo, admitió Samuel. ¿Quieres contarme el resto? María Elena miró hacia la choza, donde Diego estaba esperando luego de vuelta a Samuel. Papá no tenía deudas, dijo firmemente. Él era muy cuidadoso con el dinero. Siempre nos decía que un hombre debe vivir dentro de sus medios. Entonces, ¿cómo terminó Montoya con los documentos? No lo sé, dijo María Elena, pero la noche antes de que muriera papá, estaba delirando por la fiebre. Siguió diciendo algo sobre los papeles en el pozo. No sabíamos qué quería decir. ¿El pozo? Hay un pozo viejo en la hacienda, cerca de la casa principal. Está tapado ahora, pero papá siempre nos advertía que nos mantuviéramos alejados de él. Samuel sintió que se le erizaba el vello de la nuca. María Elena, ¿crees que tu padre escondió algo ahí? No lo sé, dijo ella. Pero Montoya nunca nos dejó volver a la hacienda, ni siquiera para recoger nuestras cosas. Interesante, murmuró Samuel. ¿Qué va a hacer?, preguntó María Elena. Primero voy a asegurarme de que ustedes estén seguros, dijo Samuel. ¿Tienen enemigos en el pueblo? ¿Alguien que podría hacerles daño? Montoya nos vigila constantemente, dijo María Elena, y sus hombres, pero la gente del pueblo, la mayoría son buenas personas. Tienen miedo, pero no son malas. ¿Y don Rodríguez? Él no es cruel, pero es codicioso. Nos paga lo menos posible y nos hace trabajar largas horas. ¿Y Gutiérrez? Los ojos de María Elena se llenaron de miedo. Él es el peor. Nos mira de una manera que me da escalofríos, y a veces viene y nos hace preguntas extrañas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre papá, sobre lo que sabemos de los negocios de papá, sobre si papá nos dijo algo antes de morir. Samuel sintió que su sangre se helaba. ¿Le dijiste algo? No, dijo María Elena rápidamente. Nunca le digo nada, pero siento que él sabe que estamos ocultando algo. María Elena, dijo Samuel seriamente, quiero que me prometas algo. Si alguna vez te sientes en peligro, si alguna vez sientes que Gutiérrez o Montoya van a lastimarte a ti o a Diego, quiero que corras. ¿Entiendes? Corran y encuentren ayuda. ¿A dónde podríamos ir? Hay un pueblo llamado Santa Fe, a 3 días de camino hacia el norte. Pregunta por el sheriff Martínez. Dile que Samuel Hayes te envió. María Elena asintió solemnemente. ¿Pero qué va a hacer usted? Voy a averiguar la verdad, dijo Samuel. Y voy a hacer que estos hombres paguen por lo que han hecho. ¿Cómo? Aún no lo sé, admitió Samuel, pero voy a encontrar una manera. María Elena lo miró durante un largo momento. ¿Por qué nos ayuda? No nos conoce. Porque es lo correcto, dijo Samuel simplemente, y porque ustedes me recuerdan que todavía hay bondad en el mundo. María Elena sonrió por primera vez desde que la había conocido. Era una sonrisa pequeña, tentativa, pero genuina. Gracias, señor Hayes, dijo. Por todo. De nada, niña, dijo Samuel. Ahora ve adentro y comparte esa comida con tu hermano. Y recuerda lo que te dije. María Elena asintió y se dirigió hacia la choza. En la puerta se detuvo y se volvió. Señor Hayes, dijo, hay algo más, algo que nunca le dije a nadie. ¿Qué es? La noche que murió papá, escuché voces afuera de nuestra casa, hombres hablando. Uno de ellos sonaba como Gutiérrez. Samuel sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué estaban diciendo? No pude escuchar todo, pero escuché a uno de ellos decir, pronto será nuestro. Y luego otro dijo, asegúrate de que los niños no causen problemas. ¿Estás segura? Sí, dijo María Elena. Nunca lo olvidaré. Samuel asintió grimly. Gracias por contarme eso. Ahora adentro. Y recuerda, mantén esto entre nosotros por ahora. María Elena desapareció dentro de la choza, y Samuel se quedó solo bajo las estrellas. La imagen se estaba volviendo más clara,
y era aún más siniestra de lo que había imaginado. Estos hombres no solo habían robado la herencia de los niños, sino que posiblemente habían tenido algo que ver con la muerte de sus padres. Mientras caminaba de vuelta hacia el pueblo, Samuel hizo planes. Mañana encontraría una manera de llegar a la hacienda. Necesitaba ver ese pozo. Necesitaba encontrar lo que don Eduardo había escondido allí, porque tenía la sensación de que lo que encontrara cambiaría todo. El viento nocturno susurraba entre los mezquites, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de justicia. Samuel Hayes había encontrado su propósito, y no descansaría hasta que María Elena y Diego recuperaran lo que les pertenecía por derecho. Pero mientras se acercaba a la posada, no se dio cuenta de que estaba siendo observado. En las sombras de un callejón, Armando Gutiérrez lo seguía con ojos fríos y calculadores. El forastero se estaba volviendo un problema, y los problemas necesitaban ser resueltos. El alba del tercer día llegó con nubes bajas que prometían una tormenta. Samuel Hayes había pasado una noche inquieta, planificando su movimiento hacia la hacienda. Sabía que necesitaba ser cuidadoso. Un paso en falso podría poner en peligro no solo a él, sino también a María Elena y Diego. Se levantó antes del amanecer y se dirigió a los establos, donde había visto que Montoya guardaba algunos de sus caballos. Necesitaba transporte y, más importante, necesitaba parecer que tenía un propósito legítimo para estar en los alrededores de la hacienda. El encargado de los establos era un hombre mayor llamado Joaquín, con manos nudosas y ojos amables. Cuando Samuel se acercó, Joaquín estaba cepillando un caballo bayo. «Buenos días», dijo Samuel. «Buenos días, señor», respondió Joaquín. «¿Busca un caballo?» «Sí, necesito uno para algunos días. Estoy pensando en buscar trabajo en los ranchos de los alrededores». Joaquín asintió. «Tengo un buen caballo para usted, fuerte y confiable». Hizo una pausa, luego añadió en voz baja. «¿Va hacia la antigua Hacienda Vázquez?» Samuel lo miró más de cerca. «¿Por qué pregunta?» «Porque si va ahí, debe tener cuidado», dijo Joaquín, mirando nerviosamente alrededor. «No es un lugar seguro desde que los nuevos propietarios se hicieron cargo». «¿Conocía usted a don Eduardo?» Los ojos de Joaquín se llenaron de tristeza. Sí, era un buen hombre, un patrón justo. Todos lo respetábamos. ¿Y cree que realmente tenía deudas?» Joaquín negó con la cabeza vigorosamente. «No, señor. Don Eduardo era muy cuidadoso con el dinero. Siempre pagaba sus cuentas a tiempo. Siempre cuidaba a sus trabajadores». «¿Entonces qué cree que pasó?» Joaquín se acercó más, bajando la voz. «Creo que esos hombres vieron una oportunidad cuando don Eduardo se enfermó. Creo que fabricaron esos documentos. ¿Tiene alguna prueba?» «No pruebas que pueda mostrar en un tribunal», dijo Joaquín. «Pero sé lo que vi. La noche antes de que muriera don Eduardo, vi a Gutiérrez y a dos hombres que no conocía saliendo de la hacienda. Muy tarde, muy sigilosos». Samuel sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué estaban haciendo? No lo sé, pero llevaban palas. ¿Palas? Sí, como si hubieran estado cavando algo. Samuel procesó esta información. ¿Y después? Después, al día siguiente, don Eduardo murió. Y 2 días después, Montoya apareció con todos esos documentos. ¿Usted trabajaba en la hacienda? Sí, durante 15 años. Cuidaba los caballos. Pero después de que los nuevos propietarios se hicieron cargo, me dijeron que mis servicios ya no eran necesarios. ¿Y los otros trabajadores? Todos despedidos, dijo Joaquín con amargura. Dijeron que iban a traer sus propios hombres, pero la verdad es que no querían testigos. ¿Testigos de qué? De lo que realmente pasó esa noche. Samuel alquiló el caballo y cabalgó hacia la hacienda, su mente trabajando furiosamente. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero aún necesitaba pruebas concretas. La hacienda San Rafael se extendía ante él como un testimonio silencioso de tiempos mejores. La casa principal era una estructura imponente de adobe y madera, con un techo de tejas rojas y una veranda que rodeaba todo el edificio. Pero ahora las ventanas estaban cerradas con tablones y las malas hierbas crecían en lo que una vez habían sido jardines cuidados. Samuel se acercó cautelosamente, manteniendo los ojos abiertos para cualquier señal de guardias.
El lugar parecía desierto, pero sabía que no podía confiar en las apariencias. Encontró el pozo que María Elena había mencionado detrás de la casa principal. Estaba efectivamente tapado, con tablas de madera clavadas sobre la abertura, pero cuando Samuel examinó más de cerca, pudo ver que algunas de las tablas habían sido removidas recientemente y luego reemplazadas. Comenzó a quitar las tablas con cuidado, usando su cuchillo para sacar los clavos. El trabajo era lento y meticuloso, pero finalmente logró crear una abertura lo suficientemente grande para bajar. Ató una cuerda a un poste cercano y comenzó a descender. El pozo era profundo y el aire era fresco y húmedo. Su linterna iluminó las paredes de piedra cubiertas de musgo y humedad. En el fondo encontró lo que estaba buscando: una caja de metal, envuelta en lona encerada para protegerla de la humedad. Dentro de la caja encontró documentos: los testamentos reales de don Eduardo y doña Isabella, documentos que mostraban que la hacienda debía pasar a sus hijos, y más importante, registros financieros detallados que mostraban que don Eduardo no tenía deudas significativas. Pero lo más incriminatorio eran las cartas entre Gutiérrez y un abogado corrupto en la ciudad, detallando su plan para falsificar documentos de deuda y tomar control de la hacienda. Las cartas estaban fechadas semanas antes de la muerte de don Eduardo. Samuel sintió que se le helaba la sangre mientras leía. Este no había sido simplemente un caso de oportunismo después de una muerte trágica. Había sido un asesinato premeditado y un robo planificado. Una de las cartas era particularmente damnatoria. Mi querido Gutiérrez, los documentos están preparados como discutimos. El veneno que me proporcionaste funcionará lentamente, simulando la fiebre tifoidea. Asegúrate de que no haya testigos cuando hagas el intercambio final de papeles. Los niños no deben saber nada hasta que sea demasiado tarde. Tu socio, Dr. Emilio Navarro. Samuel tuvo que sentarse en el borde del pozo para procesar lo que acababa de leer. Don Eduardo y doña Isabela no habían muerto de fiebre tifoidea, habían sido envenenados. Recogió todos los documentos y los metió en una bolsa impermeable. Esta era la evidencia que necesitaba, pero también sabía que ahora estaba en grave peligro. Estos hombres habían matado por esta tierra y no dudarían en matar de nuevo. Mientras subía del pozo, escuchó el sonido de caballos acercándose. Rápidamente reemplazó las tablas y se escondió detrás de un cobertizo cercano. Eran Montoya, Gutiérrez y dos hombres que no reconocía. Todos estaban armados. «Está aquí, en algún lugar», estaba diciendo Montoya. «Joaquín nos dijo que alquiló un caballo para venir aquí». «Ese viejo idiota», gruñó Gutiérrez. «Deberíamos habernos deshecho de él también». «Todavía podemos», dijo Montoya, «pero primero necesitamos encontrar a nuestro entrometido vaquero». Samuel se movió silenciosamente, tratando de llegar a donde había dejado su caballo, pero pisó una rama seca y el chasquido resonó en el aire quieto. «¡Ahí está!», gritó uno de los hombres. Samuel corrió, pero no hacia su caballo. En lugar de eso, corrió hacia el pueblo, esperando que los hombres lo siguieran y se alejaran de la evidencia enterrada. Los perseguidores lo siguieron, sus gritos y disparos resonando en el aire. Samuel corría con toda su fuerza, zigzagueando entre los cactus y las rocas, usando toda su experiencia en el desierto para mantenerse adelante. Pero sabía que no podía correr para siempre. Necesitaba un plan. Se dirigió hacia la choza de los niños, esperando que estuvieran seguros. Cuando llegó jadeando y sudando, encontró a María Elena y Diego preparándose para otro día de recolección de leña. «Señor Hayes», gritó María Elena. «¿Qué pasa?» «Necesitamos irnos», dijo Samuel urgentemente. «Ahora mismo, ustedes están en peligro». «¿Qué ha pasado?» «Encontré la verdad sobre sus padres», dijo Samuel, «y los hombres que los mataron vienen hacia aquí». Los ojos de María Elena se llenaron de terror. «¿Mataron a nuestros padres?» «Sí», dijo Samuel, «pero tengo la evidencia. Tengo los documentos reales y cartas que prueban que Gutiérrez y Montoya los envenenaron». María Elena se tambaleó y Diego comenzó a llorar. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Vamos a ir al pueblo», dijo Samuel. «Vamos a reunir a la gente
y vamos a mostrarles la verdad. ¿Pero nos creerán? Creerán cuando vean las pruebas, dijo Samuel. Vamos. Tomaron solo lo esencial y se dirigieron hacia el pueblo. Samuel sabía que era arriesgado, pero también sabía que era su única oportunidad. Necesitaba exponer la verdad antes de que Montoya y Gutiérrez pudieran silenciarlos para siempre. Cuando llegaron al pueblo, encontraron a la gente reunida en la plaza, hablando en voz baja y mirando nerviosamente hacia las colinas. La noticia de la persecución se había extendido. «¡Ciudadanos de Esperanza Perdida!», gritó Samuel, subiendo a la plataforma en el centro de la plaza. «Necesito que escuchen lo que tengo que decir». «Bájese de ahí», gritó una voz. Era Rodríguez empujándose entre la multitud. «Usted es un criminal, el sheriff está buscándolo». «Estoy aquí», respondió Samuel, «y tengo algo que mostrarles». Sacó los documentos de la bolsa y los levantó en alto. «Estas son las pruebas de que don Eduardo Vázquez y su esposa fueron asesinados. Asesinados por los hombres que ahora controlan su hacienda». La multitud murmuró, algunos acercándose para escuchar mejor. «Eso es ridículo», gritó Rodríguez. «Don Eduardo murió de fiebre». «No», gritó Samuel, «fue envenenado y tengo las cartas que lo prueban». Comenzó a leer las cartas en voz alta, su voz cargada de indignación y tristeza. La multitud se quedó en silencio, absorbiendo las palabras horribles. «Mentiras», gritó Rodríguez, pero su voz sonaba menos segura ahora. «Entonces explique esto», dijo Samuel, mostrando el testamento real de don Eduardo. «El testamento real que muestra que la hacienda debe pasar a sus hijos». María Elena se adelantó, con Diego agarrado a su mano. «Es verdad», gritó, su voz juvenil pero clara. «Mi padre no tenía deudas. Él nos dijo que siempre viviéramos dentro de nuestros medios». La multitud comenzó a murmurar más fuerte, y Samuel pudo ver que la marea estaba cambiando. La gente estaba comenzando a creer. Pero entonces, el sonido de caballos resonó en las calles. Montoya y Gutiérrez habían llegado, con más hombres armados. «Esa es evidencia robada», gritó Montoya, desenvainando su pistola. «¡Arresten a ese hombre!». Pero la multitud no se movió. En lugar de eso, comenzaron a rodear a Samuel y a los niños, formando un círculo protector. «Creemos que dice la verdad», gritó Carmen Delgado. «Siempre supimos que algo estaba mal». «Sí», gritó Joaquín. «Vi a estos hombres en la hacienda la noche que murió don Eduardo». Otros ciudadanos comenzaron a hablar, compartiendo sus propias sospechas, sus propios recuerdos de cosas que no habían tenido sentido en ese momento. Gutiérrez miró alrededor, viendo que la situación se estaba escapando de su control. «Esto es una conspiración», gritó. «Todos ustedes están siendo engañados». «La única conspiración aquí es la suya», respondió Samuel. «Usted y sus socios asesinaron a 2 personas inocentes y robaron la herencia de estos niños». «Pruébenlo», desafió Gutiérrez. «Aquí están las pruebas», dijo Samuel, agitando los documentos. «Cartas en su propia letra, planes detallados para el asesinato, el testamento real». La multitud presionó más cerca, y Samuel pudo ver el pánico en los ojos de Montoya y Gutiérrez. Estaban superados en número, y la verdad estaba saliendo a la luz. «Esto no ha terminado», gritó Gutiérrez girando su caballo. «Volveremos con más hombres». «No», gritó María Elena, sorprendiendo a todos con la fuerza de su voz. «Esto termina ahora». Se adelantó, con Diego a su lado, enfrentando a los hombres que habían destruido su familia. «Ustedes mataron a mis padres», gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nos robaron nuestra casa, nos obligaron a vivir como mendigos, pero no permitiré que lastimen a más personas». Su valentía fue contagiosa. Toda la multitud se adelantó y Montoya y Gutiérrez se encontraron completamente rodeados. «Entreguen sus armas», gritó Samuel. «Se acabó». Por un momento pareció que Montoya podría resistir. Su mano se movió hacia su pistola, pero entonces vio las caras de la gente que lo rodeaba, las caras de personas que habían confiado en él, que habían respetado su autoridad y que ahora sabían la verdad. Lentamente, levantó las manos. «Esto es un error», dijo. «Ustedes no saben lo que están haciendo». «Sabemos exactamente lo que estamos haciendo», respondió Carmen Delgado. «Estamos buscando justicia». Samuel se acercó a Montoya y le quitó su pistola.
Armando Gutiérrez, dijo formalmente. Sheriff Montoya, los arresto por el asesinato de don Eduardo Vázquez y doña Isabela Vázquez y por el robo de la herencia de sus hijos. Usted no tiene autoridad, protestó Montoya. Él tiene nuestra autoridad, gritó alguien de la multitud. La autoridad de la justicia. Samuel miró a María Elena y Diego, que estaban parados juntos tomados de la mano. La niña había crecido tanto en estos pocos días. Había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. ¿Qué quieren hacer con estos hombres?, preguntó Samuel. Queremos que enfrenten la justicia, dijo María Elena. Queremos que paguen por lo que hicieron. Y queremos nuestra casa de vuelta, añadió Diego, su vocecita clara y fuerte. La multitud rugió su aprobación. Justicia había llegado finalmente a Esperanza Perdida, pero Samuel sabía que la batalla real apenas estaba comenzando. Tenían a los culpables, tenían la evidencia, pero ahora tenían que asegurar que la justicia se hiciera realmente. Y mientras miraba a María Elena, que ya no era la niña asustada que había conocido en el sendero polvoriento, sino una joven fuerte y determinada que había encontrado su voz, Samuel supo que había encontrado algo más que justicia. Había encontrado una familia que vale la pena proteger. Una semana después de la confrontación en la plaza, Esperanza Perdida se había transformado. Ya no era un pueblo viviendo bajo el miedo y la corrupción, sino una comunidad unida por la búsqueda de la justicia y la verdad. Samuel Hayes se encontraba en la veranda de la casa principal de la hacienda San Rafael, observando cómo María Elena y Diego corrían por los jardines que pronto volverían a florecer. El sheriff del condado había llegado 2 días después de los arrestos, acompañado por un juez federal y un fiscal. Las pruebas que Samuel había encontrado en el pozo eran irrefutables. Las cartas detallando la conspiración, los documentos financieros falsificados y, más importante, la confesión del doctor Emilio Navarro, quien había sido arrestado en la ciudad cuando intentaba huir del país. Navarro, enfrentado con la evidencia y la perspectiva de la horca, había confesado todo. Confirmó que había envenenado a don Eduardo y doña Isabela con arsénico, administrado lentamente para simular los síntomas de la fiebre tifoidea. También reveló que la conspiración había sido más amplia de lo que Samuel había imaginado, involucrando a varios funcionarios corruptos y hombres de negocios en toda la región. «Señor Hayes», la voz de María Elena interrumpió sus pensamientos. Se volvió para verla subiendo los escalones de la veranda. En la semana que había pasado desde que recuperaron la hacienda, había cambiado notablemente. Ya no llevaba ropa remendada y desgastada, sino un vestido nuevo de color azul cielo que destacaba sus ojos oscuros. Su cabello estaba limpio y bien peinado, y tenía color en sus mejillas por primera vez desde que la había conocido. Pero más que el cambio físico, era el cambio en su demeanor lo que más impresionaba a Samuel. Caminaba con la cabeza en alto, con la confianza de alguien que sabía que pertenecía a este lugar, que tenía el derecho de estar aquí. «¿Sí, María Elena? Quería hablar con usted», dijo, sentándose en la silla junto a él. «Sobre el futuro». «¿Qué hay del futuro?» «Bueno», dijo, jugando con las manos nerviosamente. «Diego y yo hemos estado hablando. Sabemos que necesitamos ayuda para administrar la hacienda. Es muy grande y nosotros somos muy jóvenes». Samuel asintió. «Es una responsabilidad enorme». «Sí, pero también es nuestro hogar», dijo María Elena con firmeza. «Y queremos que siga siendo nuestro hogar». «Por supuesto que sí». «Entonces», dijo María Elena, respirando profundamente, «nos preguntábamos si usted se quedaría, como nuestro tutor legal y como el administrador de la hacienda». Samuel la miró con sorpresa. «¿Estás segura de eso?» «Completamente segura», dijo María Elena. «Usted nos salvó, nos devolvió nuestro hogar, nos devolvió nuestra dignidad. Ustedes nunca perdieron su dignidad», dijo Samuel suavemente. «Solo fue enterrada por un tiempo, como la verdad. Pero usted la desenterró», insistió María Elena. «Y ahora queremos que sea parte de nuestra familia». Samuel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había pasado tantos años solo, sin familia, sin un verdadero hogar. Y ahora estos 2 niños valientes lo estaban invitando a formar parte de algo más grande que él mismo. «Sería un honor», dijo finalmente.
pero tienen que entender que no conozco mucho sobre criar niños. María Elena sonrió, y era la sonrisa más brillante que Samuel había visto jamás. Nosotros tampoco sabemos mucho sobre ser criados por un vaquero, pero aprenderemos juntos. En ese momento, Diego apareció corriendo alrededor de la esquina de la casa, seguido por un cachorro dorado que habían encontrado vagando por la propiedad unos días antes. «Samuel, Samuel», gritó Diego, usando su nombre de pila por primera vez. «Mira lo que puede hacer Oro». El cachorro se sentó obedientemente, moviendo la cola furiosamente. «Muy impresionante», dijo Samuel, revolviendo el cabello del niño. «¿Has estado entrenándolo?» «Sí», dijo Diego con orgullo. «Carmen me enseñó. Dice que los animales responden al amor y la paciencia». Samuel miró a María Elena, quien estaba observando a su hermano menor con ojos llenos de amor y orgullo. En esta semana, Diego también había cambiado. Ya no era el niño asustado y desnutrido que Samuel había conocido en el sendero. Sus mejillas estaban llenas, sus ojos brillantes, y corría y jugaba como cualquier niño de 8 años debería hacer. «Hay otra cosa», dijo María Elena bajando la voz. «El juez dice que necesitamos decidir qué hacer con la propiedad de Montoya y Gutiérrez. Fue confiscada como parte de la restitución». Samuel se inclinó hacia adelante. «¿Qué piensas?» «Bueno», dijo María Elena, «estaba pensando que podríamos dividirla entre las familias del pueblo que han sido lastimadas por estos hombres. Joaquín podría tener su propia pequeña granja, Carmen podría abrir su propia cantina, y las familias que perdieron trabajos cuando cerraron la hacienda podrían tener tierra para empezar de nuevo». Samuel sonrió. Esta niña tenía no solo valor, sino también sabiduría y compasión. «¿Y qué hay de ustedes? ¿No necesitan el dinero?» «Tenemos nuestra hacienda», dijo María Elena simplemente. «Tenemos más de lo que necesitamos. Papá siempre nos enseñó que la verdadera riqueza viene de ayudar a otros». «Es una decisión muy madura», dijo Samuel. «Tengo que ser madura», dijo María Elena, pero esta vez no sonaba como una carga, sonaba como una elección. «Soy la heredera de la hacienda San Rafael. Tengo responsabilidades». En ese momento, se escuchó el sonido de caballos acercándose. Samuel se tensó automáticamente, pero María Elena puso una mano calmante en su brazo. «Son visitantes amigables», dijo. «Los he estado esperando». Un grupo de jinetes se acercó a la casa. Samuel reconoció a algunos de ellos, Carmen Delgado, Joaquín y varios otros ciudadanos del pueblo, pero había otros que no conocía. «Señorita Vázquez», dijo uno de los desconocidos, un hombre mayor con cabello gris y ropa fina. «Soy el padre Miguel Sandoval de la misión en Santa Fe. Escuché sobre lo que pasó aquí y quería conocerla». «Padre», dijo María Elena, levantándose y haciendo una pequeña reverencia. «Es un honor». «El honor es mío, niña», dijo el padre Sandoval. «He venido con una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?» «Bueno», dijo el sacerdote, «he estado hablando con las autoridades del territorio y estamos considerando establecer una escuela aquí en Esperanza Perdida. Una escuela que serviría no solo a este pueblo, sino a toda la región». Los ojos de María Elena se iluminaron. «¿Una escuela real?» «Una escuela real», confirmó el padre Sandoval, «con maestros apropiados, libros y todo lo que los niños necesitan para recibir una educación apropiada». «¿Y qué tenemos que hacer nosotros?» «Necesitaríamos tierra para construir la escuela», dijo el padre Sandoval, «y necesitaríamos el apoyo de la comunidad». María Elena miró a Samuel, quien asintió alentadoramente. «¿Cuánta tierra?» «No mucha, quizás 5 acres cerca del pueblo». «Pueden tenerla», dijo María Elena sin vacilar. «De hecho, pueden tener 10 acres y ayudaremos a construir la escuela». Samuel sintió una oleada de orgullo. Esta niña entendía instintivamente que la educación era la clave para prevenir que futuros depredadores se aprovecharan de su comunidad. «Hay más», dijo Carmen Delgado adelantándose. «Hemos estado hablando entre nosotros y queremos formar un consejo del pueblo, un grupo de ciudadanos que se asegure de que lo que pasó con Montoya y Gutiérrez nunca vuelva a pasar». «¿Un consejo?» «Sí», dijo Joaquín, «con representantes de todas las familias del pueblo, y queremos que usted sea la presidenta». María Elena pareció abrumada. «¿Yo?
Pero solo tengo 14 años. Tiene 14 años y más sabiduría que la mayoría de los adultos, dijo Carmen. Además, esta tierra es suya por derecho. Su voz debe ser escuchada. Samuel observó mientras María Elena consideraba la propuesta. Podía ver la batalla interna en sus ojos. La niña que quería simplemente ser una niña, luchando contra la joven mujer que entendía sus responsabilidades. ¿Puedo pensarlo?, preguntó finalmente. Por supuesto, dijo el padre Sandoval. Pero quiero que sepa algo, María Elena. Lo que usted hizo, la valentía que mostró al enfrentar a esos hombres, ha inspirado a personas en toda la región. Su historia se está extendiendo. ¿Mi historia? La historia de una niña que perdió todo, pero no perdió la esperanza, dijo el sacerdote. La historia de una hermana que protegió a su hermano menor contra viento y marea. La historia de una joven que se levantó contra la injusticia y ganó. María Elena miró a Diego, quien estaba jugando con oro en el césped. No fue solo yo, dijo suavemente. Fue Samuel quien encontró la verdad. Fue la gente del pueblo quien se levantó con nosotros. Pero usted fue quien los inspiró, insistió el padre Sandoval. Y su ejemplo continuará inspirando a otros. Esa noche, después de que los visitantes se fueran, Samuel se encontró sentado en la veranda con María Elena y Diego. El aire nocturno era fresco y llevaba el aroma de las flores que Carmen había plantado alrededor de la casa como regalo de bienvenida. ¿En qué estás pensando?, preguntó Samuel a María Elena. En mamá y papá, dijo ella suavemente. En cómo estarían orgullosos de ver la hacienda viva de nuevo. Estoy seguro de que están orgullosos, dijo Samuel. Muy orgullosos. ¿Crees que hicimos lo correcto al luchar contra Montoya y Gutiérrez? ¿Tú qué crees? María Elena consideró la pregunta. Creo que papá siempre nos enseñó que cuando ves una injusticia, tienes la obligación de hacer algo al respecto. No puedes simplemente mirar hacia otro lado y esperar que alguien más lo arregle. Es una lección sabia, pero también es aterrorizante, admitió María Elena. Cuando estaba parada en esa plaza, enfrentando a esos hombres, estaba tan asustada que apenas podía respirar. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque era lo correcto, dijo simplemente, y porque sabía que si no lo hacía, siempre me odiaría a mí misma. Samuel asintió. Esa es la diferencia entre el valor y la temeridad. El valor es hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. ¿Usted tuvo miedo? Estaba aterrorizado, admitió Samuel. No por mí, sino por ustedes. Si mi plan no hubiera funcionado, si la gente no hubiera creído las pruebas... Pero funcionó, interrumpió Diego, que había estado escuchando en silencio. Y ahora somos una familia. Samuel sonrió. Sí, ahora somos una familia. Y tenemos un hogar real, añadió Diego. Y responsabilidades, dijo María Elena, pero no sonaba desalentada por eso. Sonaba y lista. Un mes después, la transformación de Esperanza Perdida estaba completa. La escuela estaba en construcción, con hombres y mujeres del pueblo trabajando juntos para levantar las paredes de adobe. El Consejo del Pueblo se había formado oficialmente, con María Elena como presidenta y Samuel como su consejero. La hacienda San Rafael había vuelto a la vida. Los campos estaban siendo replantados, el ganado había sido reagrupado y los trabajadores habían regresado. Pero más importante, la casa se había llenado de risa y amor. Samuel estaba parado en los mismos campos donde había conocido por primera vez a María Elena y Diego, recordando aquel día cuando los había visto cargando leña bajo el sol implacable. Era difícil creer que habían pasado solo 2 meses desde entonces. ¿Samuel? La voz de María Elena lo sacó de sus recuerdos. Se volvió para verla acercándose, montada en su nueva yegua Palomino. Ya no era la niña asustada y cargada que había conocido en el sendero polvoriento. Era una joven segura de sí misma, una líder natural que había encontrado su lugar en el mundo. ¿Qué tal tu primera reunión del consejo?, preguntó. Bien, dijo María Elena desmontando. Decidimos sobre la ubicación de la nueva oficina del sheriff y aprobamos los planos para el nuevo pozo del pueblo. ¿Y el nuevo sheriff? Joaquín aceptó el puesto, dijo María Elena con una sonrisa. Diz que después de toda una vida cuidando caballos, cuidar personas no puede ser mucho más difícil. Samuel se rió.
Probablemente esté en lo correcto. Se quedaron en silencio por un momento, observando el sol ponerse sobre las montañas distantes. El aire estaba lleno de los sonidos de la vida, el ganado mugiendo en los campos, los trabajadores terminando sus tareas del día, la risa de Diego jugando cerca de la casa con Oro. «Samuel», dijo María Elena suavemente, «¿alguna vez se arrepiente? ¿De qué? De quedarse, de renunciar a su vida como vaquero solitario». Samuel consideró la pregunta. «No», dijo finalmente, «por primera vez en mi vida siento que pertenezco a algún lugar». «Bien», dijo María Elena, «porque no lo dejaríamos ir de todos modos». «Ah, ¿no? ¿No?», dijo con una sonrisa traviesa que le recordó a Samuel que a pesar de toda su madurez, aún era una niña de 14 años. «Eres familia ahora, y la familia se queda junta». En ese momento, Diego llegó corriendo con Oro ladrando alegremente a sus talones. «Samuel, María Elena», gritó, «vengan a ver, los nuevos potros nacieron». Corrieron hacia los establos, donde encontraron a la yegua nueva con 2 potros tambaleantes. Era un signo perfecto de renovación, de nueva vida emergiendo de las cenizas del pasado. «Son hermosos», susurró María Elena, extendiendo cuidadosamente la mano para que uno de los potros la oliera. «Como todo lo nuevo que está comenzando aquí», dijo Samuel. Mientras observaban a los potros dar sus primeros pasos tambaleantes, Samuel reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un simple acto de bondad: compartir agua con 2 niños cargados en un sendero polvoriento. Había venido a Esperanza Perdida como un vaquero solitario en busca de trabajo, pero había encontrado algo mucho más valioso. Había encontrado un propósito, había encontrado una familia y había ayudado a devolver la esperanza a un lugar que había perdido su camino. María Elena tenía razón cuando había dicho «tengo que ser mamá para él» aquel primer día. Pero lo que había descubierto era que no tenía que llevar esa carga sola. Había encontrado en Samuel no solo un protector y un guía, sino un padre elegido que la amaría y la apoyaría mientras crecía hasta convertirse en la mujer extraordinaria que estaba destinada a ser. Y Diego, que había comenzado como un niño asustado escondiéndose detrás de su hermana, ahora corría libre por los campos de su herencia ancestral, riendo y jugando como cualquier niño debería hacer. El viento del atardecer susurró entre los mezquites, llevando consigo el aroma de la salvia y la promesa de días mejores por venir. En el horizonte, las montañas se alzaban como centinelas silenciosos, testigos de la justicia que había sido hecha y de la familia que había sido forjada en el fuego de la adversidad. Samuel Hayes había pasado años buscando un lugar donde perteneciera. Había encontrado ese lugar no en una ubicación geográfica, sino en los corazones de 2 niños valientes que habían convertido a un vaquero solitario en un padre, un protector y un hombre con un hogar. Y en los años que siguieron, cuando la gente contaba la historia de cómo Esperanza Perdida había encontrado su camino de vuelta a la luz, siempre comenzaban con las mismas palabras. Había una vez un vaquero que encontró a 2 hermanos cargando leña, y cuando la mayor dijo, «tengo que ser mamá para él», algo en el corazón de ese hombre se despertó, y con un simple vaso de agua y un corazón lleno de compasión, cambió el destino de todos ellos para siempre. Porque a veces, los actos más pequeños de bondad pueden crear las ondas más grandes de cambio, y a veces, cuando perdemos todo, encontramos exactamente lo que estábamos destinados a tener. En Esperanza Perdida, la esperanza nunca había estado realmente perdida, solo había estado esperando el momento adecuado para ser encontrada.